Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de Matemáticas 2 propuesto en la convocatoria extraordinaria de julio del 2021 en Galicia para el acceso a la universidad. Comenzamos con el primer ejercicio que dice así: despeje X en la ecuación matricial, ahí me dan una ecuación matricial, donde Y es la matriz de identidad y A y B son matrices cuadradas con B invertible, y luego calcule X si A vale esto y B vale esto. Bien. Pues si B es invertible y partimos de la ecuación B por X menos Y igual a, lo que hago es multiplicar por la inversa de B a la izquierda, tanto en el primer miembro como en el segundo. De esa manera, B menos 1 por B se transforma en la identidad, que es el elemento neutro para el producto, y ya me queda X menos Y a la izquierda. Entonces me queda X menos Y igual, y, B menos, y la A, que es el miembro de la derecha, la multiplico por la izquierda por B menos 1, quedándome B menos 1 por A. Ahora, como lo que tengo que despejar es la X, está ahí que le está restando, la paso al otro miembro sumando. Así que X ya queda despejada como B menos 1 por A más Y. Entonces esto ya está el primer apartado hecho de despejar X en la ecuación matricial. Ahora bien, me dice que ahora calcule el valor concreto de X para los valores de A y B, estas dos matrices. Entonces lo primero que vamos a calcular es la inversa de B. Para calcular la inversa de B, el proceso, el primero siempre el determinante de B en primer lugar, y el determinante de B es el determinante, observar que es una matriz triangular. Bueno, es más, es una matriz diagonal, porque tiene los elementos de la diagonal, son distintos de cero y el resto es cero. Esto se llama matriz diagonal. Pues el determinante de una matriz diagonal es el producto de los elementos de la diagonal principal, y quedaría 1 por 1 medio por 1/3, que es 1/6. Sabíamos que era invertible, efectivamente lo es, porque el determinante es distinto de 0. Y ahora el siguiente paso es calcular la matriz adjunta de B. Y la matriz adjunta de B, deberíamos saber ya calcular los adjuntos de los elementos de una matriz. Por ejemplo, voy a calcular el adjunto voy a B y en 1/2. Cojo el adjunto de este 1/2. Para calcular el adjunto, recordar, se elimina la fila y la columna del elemento cuyo adjunto queremos calcular. En este caso de 1/2, eliminamos la fila y la columna y me queda el menor, 1, 0, 0, 1/3, cuyo determinante es 1 por 1/3, sería 1/3. De ahí que me quede 1/3 aquí, eso sería el adjunto. Recordar que los adjuntos cambian de signo en las posiciones donde la fila y la columna sumen impar, y se mantienen el signo donde la fila y la columna suma par. Como en esta posición es la fila 2, columna 2, el valor que me da en el determinante que calculo aquí no me cambia de signo, sigue siendo 1/3, porque, repito, la fila y la columna suman par. Bueno, y así con todos los demás. Entonces aquí ya no me paro en hacer los adjuntos uno a uno, porque comprobado uno, pues comprobad los demás vosotros, solo tenéis que hacer vosotros. El siguiente paso es construir la matriz traspuesta de la adjunta. Lo que ocurre que en este caso la matriz traspuesta de la adjunta coincide con ella, porque estamos ante una matriz simétrica. De todos modos, recordar que la adjunta lo que hace es transformar filas de una en columnas de la otra, así que si transformáis la primera fila de la adjunta de B en la primera columna, vais a obtener también la primera columna de la adjunta de B, porque eso es por el hecho de que, repito, de que la matriz B adjunta es simétrica. Recordar lo que era una matriz simétrica. Una matriz simétrica era aquella en que los A sub i j era igual a los A sub j i, para todo i j, donde en este caso i j va de 1 a 3, es decir, es simétrica, o dicho de otra manera, visualmente es simétrica respecto a la diagonal principal. Es decir, si trazamos la diagonal principal como eje de simetría, los demás valores son simétricos respecto a dicha diagonal principal. Bueno, y por último, la inversa. La inversa se obtiene dividiendo la matriz adjunta de la traspuesta, esta última matriz obtenida, dividiéndola por el determinante. Como el determinante es 1/6, dividir por 1/6 es lo mismo que multiplicar por 6. 1 entre 1/6 es 6. De ahí que la matriz inversa es 6 multiplicado por la traspuesta de la adjunta. Al multiplicar 6 por cada uno de los elementos de la matriz, me va a quedar esta matriz: 1, 0, 0, 2, 0, 2, 0, 0, 0, 3. Ya tengo la inversa. Entonces, para calcular X, lo que tengo que hacer es multiplicar la inversa por la izquierda, siempre por aquí. A la hora de multiplicar matrices hay que tener siempre en cuenta la lateralidad, porque el producto de matrices no es conmutativo. Entonces, yo aquí no es lo mismo multiplicar B menos 1 por A que A por B menos 1. Por lo tanto, X va a ser B menos 1. Aquí lo tengo, por A, vuelvo a copiar A, lo indico, más la matriz identidad de orden 3, más la matriz identidad. Bueno, pues hago este producto, hago
B menos 1 por A, que sería fila por columna. Aquí me quedaría 0, 0, 0 en la primera fila. En la segunda fila sería 2, 2, 2 el producto, y en la tercera fila sería menos 6, 6, menos 6. Bien, a esto le suma la matriz identidad, y el resultado final, como en la suma de matrices se hace componente a componente, pues al primer elemento, que es el 0, le sumo el primer elemento de la primera fila y primera columna de la segunda matriz, quedaría 0 más 1, y 0 más 0, 0 más 0, es decir, componente a componente, igual que se suman vectores, obteniendo finalmente el valor de x. Vale, este entonces es el primer ejercicio de álgebra. Pasamos al siguiente, que también es de álgebra, y me dicen que discuta el sistema siguiente en función del parámetro m. Para ello vamos a escribir el sistema de ecuaciones en forma matricial, en la forma a por x igual a b, donde a es la matriz de los coeficientes de las incógnitas. Aquí la tengo, es m, la matriz, la columna de las x. Para las y los coeficientes son 1, m más 1, m más 1, y para z es 1, 1, 2. Y el término independiente b, la matriz b, es la matriz de los términos independientes, y la matriz columna x es la matriz de las incógnitas, en este caso 3, x y z. Como vamos a aplicar el teorema de Rouchet, tenemos que estudiar el rango de las matrices en función del parámetro m, así que vamos a estudiar en primer lugar el determinante de a, y el determinante de a, si lo desarrollamos por la regla de Sarrus, sería por la diagonal principal, sería 2 por m más 1. Esos serían los elementos de la diagonal principal. Luego sería por la paralela a la diagonal principal, sería 1 por m más m. Luego m por m más 1 por 1, es decir, m por m más 1, lo voy indicando así. Ahora, menos, vamos con la matriz secundaria, vamos con la diagonal secundaria. La diagonal secundaria es m por m más 1, pero cambió de signo. Menos m por m más 1, luego menos m por 2, menos 2m, y menos m por m más 1 de nuevo. Bien, entonces aquí tenemos 2 veces m más 1 más una vez m más 1 es 3 veces m más 1, menos 2 veces m más 1, m por m más 1 es m por m más 1, y m menos 2m es menos m. Al final esto me queda m por m más 1 menos m. Y m por m más 1 menos m, desarrollando este producto, quedaría m al cuadrado más m menos m. Las m se anulan y queda m al cuadrado. Ese sería el determinante de a. ¿Cuándo se anula este determinante? Pues m al cuadrado es igual a 0 cuando m es igual a 0. Así que este es el único caso que me va a generar la siguiente casuística. El primer caso es que m es distinto de 0, y el otro caso es que m sea igual a 0. Si m es distinto de 0, el determinante de a es distinto de 0. Y si el determinante de a es distinto de 0, tengo un menor de orden 3, que es el propio a, dentro de a. Entonces el orden es el rango de la matriz a, es decir, que el rango de a es 3. Voy a coincidir con el rango de la ampliada, porque la ampliada es a una matriz 3×3, añadirle una columna, obtengo una matriz 3×4, cuyo rango sigue siendo 3, porque el rango no puede ampliar a 4, puesto que no tengo menores de orden 4×4 dentro de la ampliada, así que el rango es igual a 3. Coinciden los rangos, y coinciden además con el número de incógnitas, que son x y z. Si los rangos coinciden y coinciden con el número de incógnitas, el teorema de Rouchet me dice que el sistema es compatible determinado, es decir, que tiene solución única. Y el otro caso de discusión es que m sea igual a 0. Si m es igual a 0, la matriz A se convierte en esta matriz. Sustituyendo m por 0, obtengo esta matriz. Y esta matriz tiene rango 2. ¿Por qué? Porque encuentro un menor de orden 2 no nulo dentro de esta matriz, que es este, el 1, 1, 1, 2, por ejemplo. Aquí está claro que este determinante es distinto de 0, por lo tanto puedo afirmar que el rango de la matriz A es 2. Vamos con la ampliada. La ampliada es la matriz A añadiéndole la columna 0, 1, 1, porque ahora m es 0, y aquí quedaría 2 por 0, 1, 1. Bien, entonces, con una columna de ceros, cualquier menor que yo tome con esta columna me va a dar 0, el determinante, así que ya puedo omitir todos los menores de orden 3 que tengan esta columna, porque sé que me van a dar 0. Entonces el único menor de orden 3 que no tiene esta columna es la formada por las 3 últimas columnas, así que voy a hacer ese determinante a ver si ese determinante me da 0 o distinto de 0. Entonces este determinante me da, 1 más 1, 2, 2 más 0, 2 menos 2, 2 menos 2, 0, 2 menos 1. Este determinante da menos 1, que es distinto de 0. Entonces he encontrado un menor de orden 3 no nulo dentro de la matriz ampliada. Esto quiere decir que el rango de la matriz ampliada es 3. Como los rangos son distintos, el teorema de Rouchet me dice que el sistema es incompatible, es decir, no tiene solución. Con lo cual queda discutido, según los valores del parámetro m, el sistema. Así que está resuelto el ejercicio.
No me pide que resuelva ningún caso, así que ya está acabado. Pasamos al siguiente ejercicio, que es de análisis. Enuncia el teorema de Bolzano. Bien, el teorema de Bolzano me dice que si yo tengo una función continua en un intervalo cerrado AB, de forma que las imágenes de A y de B tienen distinto signo, eso sería decir lo mismo, es lo equivalente a decir que f de A por f de B es negativo, ¿no? Porque si f de A es positivo, f de B es negativo, el producto es negativo, y si al revés, si f de A es negativo, f de B tiene que ser positivo. En ambos casos el producto es negativo. Esto es que tengan distinto signo. Entonces, en estas dos condiciones, con estas dos hipótesis, el teorema de Bolzano me garantiza la existencia al menos de un punto C dentro del interior del intervalo AB, de forma que la imagen de ese punto mediante C es 0. Bien. ¿Por qué no tomamos el C en el intervalo cerrado AB? Porque en el intervalo cerrado AB, f de A y f de B no son 0. Entonces C no puede estar nunca en los extremos. No puede ser ni A ni B. Lo que me dice que C tiene que estar entre A y B. Bien, ese es el teorema de Bolzano. Ese es el apartado A. Apartado B. Obtenga los valores de A, B y C que hacen que la función f de x cumpla estas condiciones, que f de 0 sea 1 y tenga extremos relativos en x más menos 1, y por último decidir si los extremos son máximos o mínimos. Bueno, en este tipo de problemas de hallar parámetros en una función que nos cumple una serie de condiciones, lo que tenemos que escribir siempre son la función, en primer lugar, a continuación la derivada, y luego la segunda derivada, que la podemos necesitar o no. En cualquier caso, como son fáciles de derivar porque son polinomios, no nos cuesta nada escribir las tres. Y ahora vamos con las condiciones. ¿Qué quiere decir que f de 0 sea igual a 1? F de 0 es una condición impuesta sobre la función, sobre f de x. Así que si f de 0 es igual a 1, quiere decir que al sustituir x por 0 en la función, el resultado me tiene que dar 1. Si yo sustituyo x por 0 en esta expresión, me queda a por 0 más b por 0 menos 3 por 0 más c. Es decir, queda c. Eso tiene que ser 1. Así que de f de 0 igual a 1 deduzco que c es igual a 1. Ya tengo el valor de c. Pasamos ahora a la siguiente condición. La siguiente condición me dice que tiene que tener extremos relativos en más menos 1. Si tiene extremos relativos en más menos 1, la derivada en 1 y en menos 1 se anula. Eso es una condición del extremo relativo, es decir, que f' de 1 y f' de menos 1 es igual a 0. Así que empezamos con f' de 1. Si f' de 1 es igual a 0, ahora en la función f' de x, al sustituir x por 1, el resultado me tiene que dar 0. Si sustituimos x por 1, queda 3a más 2b menos 3. Es decir, que aquí tengo que 3a más 2b menos 3 es igual a 0. Y la otra condición es que la derivada de menos 1 es 0. Lo que tengo que hacer ahora es sustituir en la derivada x por menos 1, obteniendo 3a menos 2b menos 3. 3a menos 2b menos 3, y eso me tiene que dar 0. Estas dos ecuaciones se tienen que producir simultáneamente, es decir, que yo el 3 lo paso para la derecha como un término independiente y me queda el sistema de ecuaciones siguiente: 3a más 2b igual a 3, 3a menos 2b igual a 3. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, muy fácilmente. Aquí se puede resolver por reducción, sumando las dos ecuaciones. Se anulan las dos b's y me queda 3a más 3a, 6a igual a 3 más 3, 6. 6a igual a 6. Si 6a es igual a 6, a es igual a 1. Y si a es igual a 1, b lo despejo de cualquiera de estas dos ecuaciones, es decir, sería 2b igual a 3 menos 3, a 0, b igual a 0. Bueno, pues ya tengo que a es 1, b es 0 y c es 1. Son los tres valores obtenidos a partir de f. Y ahora tengo que decidir si estos extremos son máximos o mínimos. Para saber si los extremos son máximos y mínimos, voy a utilizar el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada me dice que si yo tengo un punto donde la derivada se anula, en este caso tengo dos, uno es el 1 y el otro es el menos 1, si la segunda derivada en ese punto es positiva, en ese punto hay un mínimo relativo, y si es negativa, en ese punto hay un máximo relativo. Entonces vamos con la segunda derivada. La segunda derivada es 6x, porque es 6ax más 2b, pero a quedamos que era 1, entonces 6x y b era 0. 6x, o si no, hago las derivadas con a y con b. Cojo f con a y con b, f', derivo, y segunda derivada 6x. Bien, entonces vamos a ver qué le pasa a la segunda derivada en 1. La segunda derivada en 1 es 6, es mayor que 0, positivo. Eso quiere decir que en x igual a 1 hay un mínimo relativo. Y ahora hago la segunda derivada en el otro extremo, que era en menos 1. La segunda derivada en menos 1 es menos 6, que es negativo. Por el criterio de la segunda derivada, eso quiere decir que en x igual a menos 1 hay un máximo relativo. Entonces ya tengo caracterizados los dos extremos. Uno es mínimo y otro es máximo. Bien, pasamos al ejercicio número 4. Que también es de análisis. Me dice enunciar el teorema de Rolle. El teorema de Rolle me dice que si yo tengo una función continua en un intervalo cerrado AB
y derivable en el intervalo abierto a b, y de forma que f de a es igual a f de b, es decir, si se verifican estas tres hipótesis, el teorema de Rolle me garantiza la existencia de un punto perteneciente al interior del intervalo tal que ahora la derivada es la que se anula. El teorema de Bolzano anulaba la función y el teorema de Rolle lo que hace es garantizar un cero de la derivada. Bueno, pues ya queda enunciado el teorema de Rolle y pasamos al apartado B. El apartado B me dice que calcule un área de una región encerrada por dos gráficas, f y g, donde g viene definida a trozos y f es una función lineal x más 6. Como son funciones muy fáciles de dibujar, aquí lo ideal es hacer un borrador, un esquema del dibujo, aunque yo lo voy a hacer con una relativa perfección porque utilizo un programa, pero estas se pueden dibujar tranquilamente dando valores, porque esto es una línea recta, con 2 puntos es suficiente, menos 2x es una línea recta para x menores que 0 y x al cuadrado es una rama de parábolas sobradamente conocida. Entonces, el dibujo de las tres funciones sería este que aparece aquí lo tengo. Para los para x más 6 es la recta verde, que está definida para todo r, y g de x para los negativos es menos 2x, que es la recta roja, o la semirrecta roja, se detiene en 0, y a partir de 0 es la rama de la parábola x al cuadrado. La función igual a x al cuadrado sabemos cómo es, y aquí está definido x al cuadrado para x mayor que 0. Y me piden el área de la región limitada por estas tres funciones. Está claro que la región limitada por esas tres funciones es el área sombreada, ahora en azul, que está pintada aquí. Y lo que observamos para hallar el área de una región limitada por dos funciones, sabemos que es el área, es la integral definida entre los dos extremos de integración de la función que la limita por encima menos la función que la limita por debajo. Pero ocurre que aquí por encima está limitada por una sola, no hay problema, por arriba, pero por debajo está limitada por dos. Entonces hay que dividir esta área en dos trozos. El primer trozo sería desde este punto, que parece que es menos 2, digo parece, luego lo comprobamos, desde menos 2 hasta 0, de la que está por encima menos la que está por debajo, ahora es una sola, más la integral que va desde 0 hasta este punto, que aparentemente parece que es el 3, desde 0 hasta 3, de la que está por encima, menos la que está por debajo, que ahora es x al cuadrado. Por lo tanto, lo que tengo que comprobar en principio son esos puntos, es decir, comprobar que efectivamente este es el menos 2 y este es el 3, porque aunque aquí está hecho con precisión, vosotros si lo hacéis a mano alzada, que es como lo tenéis que hacer en un examen de selectividad, tampoco vais a tener la exactitud precisa. Así que vamos a ver cómo se obtiene este punto. Este punto es la intersección de la recta menos 2x con la recta x más 6. Y la recta x más 6 y igual a menos 2x, si las intersecamos, lo que tenemos por igualación, igualamos las dos ecuaciones, el 2x pasa sumando, aquí queda 3x, el 6 pasa a menos 6, 3x igual a menos 6, x igual a menos 6 entre 3, que es igual a menos 2. Entonces tenemos que efectivamente este punto tiene de abscisa menos 2. Aquí lo tengo, lo indico, menos 2 de abscisa. Y vamos con este otro. Este es el punto de corte de la recta y igual a x más 6 con la recta y igual a x al cuadrado. Al igualarlas, como hicimos antes también, me queda una ecuación de segundo grado, que es esta. Y esta tiene por solución, esta ecuación de segundo grado tiene por solución menos 2 y 3. Como estamos en la derecha, en los x mayores que 0, la única que me interesa es el 3. Entonces este es x igual a 3. Por lo tanto, ya tengo que entre menos 2 y 3 está el área, y ahora tengo que dividirla, como dije antes, desde menos 2 hasta 0, porque tengo una por encima y una por debajo, y desde 0 hasta 3, porque tengo una por encima y otra por debajo. Así que el área que estoy buscando sería la integral desde menos 2 hasta 0, de x más 6 menos 2x, de ahí ese más, porque estoy restándole 2x, y más la integral desde 0 hasta 3, de la que está por encima, que es x más 6, menos la que está por debajo, que es x al cuadrado. Bueno, pues estas integrales son muy fáciles. Ahora la primitiva no tiene nada porque son polinomios. Esto es 3x más, esta función es 3x más 6, y la integral de 3x más 6 es 3x al cuadrado partido por 2 más 6x, entre menos 2 y 0, y la integral de esta es menos x al cubo partido por 3, más x al cuadrado partido por 2, más 6x, entre 0 y 3. Aplico la regla de Barrow, sustituyo aquí por 0 y luego sustituyo por menos 2 y lo resto. Al sustituir por 0, como todo tiene x, me queda 0. Al sustituir por menos 2 queda menos 2 al cuadrado, 4 por 3, 12, 12 entre 2, 6, y menos 6, y 6 por menos 2, menos 12. Aquí queda 6 menos 12, más, y ahora sustituyo aquí por 3 y queda menos 27 tercios, que es menos 9.
Aquí queda más 9 medios más 18 y al sustituir por 0 queda menos 0. Bueno, haciendo aquí estas sumas, estos paréntesis, cuidado con los signos, os va a dar finalmente 39 medios, que son 19,5 unidades cuadradas de superficie en el sistema de referencia que estoy utilizando. Bien, pasamos al ejercicio número 5. Que es de geometría. Obtenga la ecuación implícita del plano pi con ecuaciones paramétricas, y aquí me dan las paramétricas. Bueno, esto es muy fácil porque lo que tenemos que saber es que a la vista de las paramétricas obtenemos los siguientes elementos. Obtenemos un punto, que son los sumandos independientes del parámetro, en este caso el 1, 2 y 1, ese sería el punto, y los dos vectores que me dirigen el plano. Los dos vectores vienen determinados por los coeficientes de los dos parámetros. Entonces, los coeficientes de lambda. Los coeficientes de lambda son menos 1, aquí no hay lambda y por tanto es 0, y aquí hay 1, menos 1, 0, 1. Ese sería el primer vector director del plano. Y el otro vector director del plano son los coeficientes del otro parámetro, que en este caso es nu. Sería aquí, como aparece la nu, sería 0, aquí aparece 1 y aquí sería 2. Entonces, el otro vector es el 0, 1, 2. Y con un punto y dos vectores, ¿cuál es la ecuación implícita? Pues la ecuación implícita se obtiene desarrollando el siguiente determinante e igualándolo a 0. El determinante donde es x menos el punto, y menos el punto, z menos el punto. Cuando digo menos el punto es la coordenada correspondiente de la x, la y la z. Y luego los dos vectores directores. Igualar a 0. El desarrollo de este determinante lo hago por los adjuntos de la primera fila. Sería x menos 1 por su adjunto. Su adjunto, saber que es eliminar la fila y la columna, y quedaría 0 por 2 menos 1 por 1 menos 1. El adjunto es menos 1, de ahí que me quede x menos 1 por menos 1. Ahora el adjunto di menos 2. Como el adjunto di menos 2 cambia de signo, ya le cambio de signo aquí al principio y ya le pongo menos. Menos y menos 2, y ahora hago el determinante del menor que me queda, que es menos 1 por 2, menos 2, multiplicado por menos 2. Y por último z menos 1 multiplicado por su adjunto, que es menos 1 por 1, menos 1. ¿Cuál es el coeficiente de x? Es menos x. El de y es menos por menos 2, es más 2y. Y el de z es z por menos 1, es menos z. Entonces me queda menos x más 2y menos z, y el término independiente, que quedaría 1, 1 menos 4 más 1. 1 menos 4 más 1 es menos 2, igual a 0. Esa sería la ecuación implícita del plano pi. Vamos con el apartado B. El apartado B dice calcular el valor de m para que los siguientes puntos sean coplanarios, es decir, me dan 4 puntos donde uno de ellos tiene un parámetro m y han de ser coplanarios, es decir, están los 4 puntos en el mismo plano. Para que estén en el mismo plano, si parto de un punto cualquiera y calculo los vectores que van de ese punto a los demás puntos, todos esos vectores tienen que estar en el plano. Eso quiere decir que el rango de esos 3 vectores que se van a formar de esa manera no puede ser 3, porque si no estarían en dimensión 3, y para que estén en el plano tienen que estar en dimensión 2, es decir, el rango tiene que ser 2. Dicho de otra manera, voy a coger el vector BA, el vector BC y el vector BD. Tienen que ser, el vector BA, BC y BD tienen que ser dependientes, es decir, tienen que estar uno escrito en combinación lineal de los otros dos, o dicho de otra manera, el rango tiene que ser 2. El rango, bueno, tiene que ser 2 o 1, puede ser 1 también. El rango tiene que ser menor que 3. Tiene que ser menor que 3 porque si fuese 3, lo que dije, estaría en un espacio tridimensional. Y me piden que sean coplanarios. Bueno, pues entonces lo que hago es calcular BA, BC y BD. Entonces, ¿quién es BA, BC y BD? BA es A menos, son las coordenadas de A menos las de B. Aquí las tengo. A menos B es 0 menos 0, M menos 2, 0 menos 2. Las de BC... 0 menos 1, perdón, 1 menos 0, 4 menos 2, 3 menos 2, que es el vector 1, 2, 1. Y las de BD es D menos B, sería 2 menos 0, 0 menos 2, 2 menos 2, que es el vector 2 menos 2, 0. Esto tiene que ser igual a 0, porque si fuera distinto de 0, el rango sería 3. Como tiene que ser menor que 3, el determinante tiene que ser igual a 0. Entonces hacemos este determinante, y este determinante, por la regla de Sarrus, me queda esto, y lo igual a 0. Aquí queda 2m menos 4, con más 4 el menos 4 y más 4 se anulan, y queda 2m más 8, igual a 0. Si 2m más 8 es igual a 0, m es igual a menos 8 entre 2, que es menos 4. Esa es la solución. Hay otra forma de hacer este ejercicio, esto de los coplanarios, que sería el siguiente, sería coger, aquí voy a hacerlo también de otra forma, sería coger el plano que pasa por los puntos B, C y D, que son puntos concretos, y comprobar finalmente que el punto A está en dicho plano, con lo cual los puntos serían coplanarios. Entonces, ¿cuál es el plano que pasa por el punto B, C y D?
El plano que pasa por los puntos B, C y D, necesito un punto, voy a coger el punto B y necesito dos vectores. Pues lo lógico es el BC y el BD. Como el BC y el BD ya los tengo aquí, que son estos dos que ya utilicé anteriormente, el plano que pasa por el punto B y tiene como dirección a BC y BD sería el desarrollo de este determinante. X menos el punto, estoy tomando como punto, repito, el B. Puedo tomar cualquiera de ellos, puedo tomar el C o el D. En principio tomo el B. Sería X menos 0, Y menos 2 y Z menos 2 y los vectores 1, 2, 1 y 2 menos 2, 0 igual a 0. Haciendo este desarrollo, es desarrollando la ecuación de un plano, lo hago por los adjuntos de la primera fila como lo hice en el apartado A. Me queda la siguiente ecuación y que puedo dividir toda por 2. Me quedaría X, le llamo plano pi, sería X más Y menos 3Z más 4 igual a 0. Y ahora lo único que tengo que comprobar, o sea, voy a calcular M para que el punto A, que es el 0, M0, pertenezca a dicho plano. Para que el punto A pertenezca a dicho plano, tiene que las coordenadas de ese punto tiene que satisfacer la ecuación del plano, es decir, que si sustituyo X por 0, Y por M y Z por 0, tiene que dar igual a 0 esa ecuación. Entonces, al sustituir, me queda 0 más M menos 3 por 0, más 4 igual a 0, de donde M, despejáis M de aquí y M sale que es igual a menos 4. Son las dos formas de hacerlo, bien por vectores dependientes o equivalentemente por rango, como lo he hecho antes, o bien por planos, ecuación del plano y comprobando que el cuarto punto está en el plano. Bien, pasamos al ejercicio número 6. Calcular el punto simétrico de un punto con respecto a un plano. Bueno, esto es muy típico. Yo tengo un punto P, tengo un plano pi y el simétrico es P', que sería el que está, digamos, al otro lado del espejo, ¿no? Como si esto fuera un espejo al otro lado, ¿no? Entonces, está claro que hay un punto aquí llamado M, que es el punto medio entre P y P', por simetría. Entonces, vamos a calcular ese punto M. Y para calcular ese punto M es la intersección de la recta con el plano. Ahora, la recta, ¿cómo la calculo? La recta, ¿por dónde pasa? Pasa por el punto P. ¿Y cuál es el vector director de la recta? Por perpendicularidad es el vector normal del plano. Y el vector normal del plano es el 2 menos 1, 1, que son los coeficientes de X y Z. Entonces la recta R, que le voy a llamar R, esta recta roja, tiene el punto el 1, 1, 2. Pasa por el punto P, conocido 1, 1, 2. Y tiene como vector director el vector normal del plano, que es el 2 menos 1, 1. De ahí que me quede 2 alfa menos alfa más alfa. ¿Cómo interseco ahora esa recta con el plano para hallar M? Como yo sé que M es la intersección de la recta y el plano, y para intersecar una recta con un plano, donde la recta la tenemos en ecuaciones paramétricas, como todos los puntos de la recta tienen esta forma, esta forma, el punto M va a tener también esta forma, y al sustituirlo en el plano tiene que dar 0, porque el punto M está en el plano, es decir, que yo al sustituir aquí en el plano la X por 1 más 2 alfa, la Y por 1 menos alfa y la Z por 2 alfa, al sumarle 3 me tiene que dar 0. Bien, pues esto me queda una ecuación, la ecuación siguiente, haciendo operaciones aquí, es decir, sacando estos paréntesis y sumando términos semejantes, me queda que 6 alfa más 6 igual a 0, de donde alfa es igual a menos 1. Si alfa es igual a menos 1, M ya lo tengo inmediatamente que sustituir en las ecuaciones de R, alfa por menos 1. Entonces el punto M es 1 menos 2 menos 1. 1 menos menos 1 es 1 más 1, 2. Y 2 menos 1 es 1. Ya tengo el punto M. Y por último, ¿qué quiero averiguar? P'. Pero yo sé que M es el punto medio de P y P'. Por lo tanto, M es la semisuma de P y P' partido por 2. Haciendo aquí un abuso del lenguaje, en realidad serían los vectores posicionales. Sería OM igual a OP más OP' partido por 2. Bueno, lo voy a hacer con puntos. No tengo definida la suma de puntos, solo tengo definida la suma de vectores. Pero bueno, aquí a efectos prácticos me funciona. Entonces, como quiero despejar P', el 2 pasa multiplicando a M y P' es 2M menos P. Bueno, pues entonces 2M es 2 por menos 1, 2, 1. Y menos P, que es 1, 1, 2. Haciendo esta operación me queda menos 2, menos 1 queda menos 3. 4 menos 1, 3. Y 2 menos 2, 0. Entonces el punto simétrico que estoy buscando es el menos 3, 3, 0. Entonces estos problemas se hacen siempre de la misma manera. Recta perpendicular al plano, intersección con el plano para calcular el punto medio y luego por punto medio P' más P partido por 2 igual a M. Bien, pasamos al ejercicio número 7.
En una determinada ciudad el 8% de la población practica yoga, el 20% tiene mascota y el 3%, practica yoga y tiene mascota. Si en esa ciudad se elige una persona al azar, calcule la probabilidad de que no practique yoga y a la vez tenga mascota. Bien, aquí hay dos sucesos en estudio que son los que nos interesan, que le voy a llamar Y, que es el que practique yoga, y M, que tiene mascota. A partir de aquí voy a expresar en función de estos sucesos las probabilidades que me dicta el enunciado. ¿Cuál es la probabilidad de que un individuo haga yoga? La probabilidad de I me dice que el 8% de la población practica yoga. El 8% en términos de probabilidad es 0,08, es decir, es 8 partido por 100. ¿Y cuál es la probabilidad de que tenga mascota? La probabilidad de que tenga mascota es 0,2, porque es la probabilidad, es el 20 partido por 100. Es 20 partido por 100 sería la probabilidad, por la regla de Laplace, sería 0,2. Y también me dice que el 3% practica yoga y tiene mascota. El suceso tener yoga y tener mascota es la intersección de ambos, de M y de I. Es decir, que ese tercer dato es la probabilidad de M intersección I, es el 3%, es decir, probabilidad es el 0,03. A partir de estos datos, apartado A, ¿qué me pide? La probabilidad de que no practique yoga y a la vez tenga mascota. Es decir, de que ocurran dos cosas al mismo tiempo, es una intersección. ¿La intersección de quién? De que no practique yoga es el contrario de I. Y que tenga mascota y M. Entonces es la intersección de estos dos sucesos. Cuando yo tengo intersecados dos sucesos, donde uno de ellos es un contrario, esto lo tenemos que saber por la teoría, esto es la probabilidad de la diferencia. Este suceso es M menos el suceso Y. Y la probabilidad de M menos el suceso Y es la probabilidad de M menos la probabilidad de la intersección de M e Y. Siempre es así, ¿eh? Entonces esto tenemos que saberlo, si no, no podemos hacer el apartado A. Bien, una vez dicho esto, probabilidad de M ya lo tenemos, que es 0,2, y la probabilidad de la intersección es 0,03. Pues ya queda resuelto el apartado A. Y vamos con el apartado B. El apartado B me dice la probabilidad de que tenga mascota sabiendo que practica yoga. Hay un sabiendo, que es una información previa, un conocimiento previo, antes de calcular la probabilidad. Por lo tanto, es una probabilidad condicionada, siendo la condición el hecho de que practique yoga. Así que la probabilidad que me están pidiendo en el apartado B es la probabilidad de M condicionado a Y, y la probabilidad de un suceso condicionado es la probabilidad de la intersección de los dos sucesos partido por la probabilidad de la condición del suceso consistente en la condición, que en este caso es Y. La probabilidad de M intersección Y era 0,03. Es lo mismo M intersección Y que Y intersección M, porque la intersección es conmutativa, ¿eh? Entonces es 0,03 partido por la probabilidad de Y, que era 0,08. Bueno, esto es un ejercicio muy fácil, 0,375. Bien, y por último pasamos al último ejercicio de probabilidad, que me dicen que el grosor de las planchas de acero que se producen en una cierta fábrica sigue una distribución normal de media 8 milímetros y desviación típica 0,5 milímetros. Calcular la probabilidad de que una plancha elegida al azar tenga un grosor comprendido entre 7,6 milímetros y 8,2 milímetros. Bueno, este es un problema del normal sencillito del todo, no tiene ninguna dificultad. Vamos a llamar primero a definir la variable aleatoria, que es la que sigue una distribución normal, que le vamos a llamar X, en que consiste en el grosor de las planchas de acero, medidas en milímetros. Siempre aseguraros de que las unidades están todas unificadas en todos los datos, tanto en la media, en la desviación típica, como luego en los datos del problema. Son milímetros, correcto, no hay nada que modificar en ese sentido. Y me dice que sigue una distribución normal de media 8 y desviación típica 0,5. Estos son los parámetros de la normal. Bueno, pues lo que me está pidiendo es que calcule la probabilidad de que X esté comprendido entre 7,6 y 8,2, es decir, la probabilidad de esta desigualdad. Para pasar de una normal, para hallar una normal, le hacemos el paso a la tipificada de media 0 y desviación típica 1, Z. La X se convierte en Z y los valores de X, en este caso 7,6 y 8,2, se convierten en 7,6 menos la media partido por la desviación típica y 8,2 menos la media partido por la desviación típica, respetando las desigualdades que tengo originalmente. Hago estos cocientes y estos cocientes me dan respectivamente menos 0,8 y 0,4. Bueno, pues cuando tengo la probabilidad ya de Z entre dos valores, es la probabilidad de Z menor que 0,4 menos la probabilidad de Z menor que menos 0,8. Lo que ocurre es que cuando el valor de Z es negativo, esa probabilidad se transforma en 1 menos la probabilidad de Z menor que el positivo, que 0,8, es decir, que entonces tengo que ir aquí y buscar 0,4 y 0,8.
0,4 es 0,4 la columna del 0, que es 0,6554, y 0,8 es 0,7881. Así que vuelvo aquí, y esto es igual a 0,6554, que era la probabilidad de z menor que 0,4, menos, y ahora como esto es negativo, lo que os dije antes es 1 menos la del positivo, que es 0,7881. El resultado final es 0,4435. Con lo cual hemos acabado el ejercicio y también hemos acabado todo el examen. Así que espero haberos ayudado y os espero en el próximo vídeo.